El inicio del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur fue sin duda el tema de la semana. Y eso fue lo que justamente abordamos en nuestro programa de Cuarto Oscuro. Pero si te lo perdiste, no importa, porque acá podés ver este resumen en tan solo 10 minutos. El acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur renueva los temores de aquellos que no quieren que les vendan espejitos de colores y anima a aquellos que creen en conquistas colectivas. Nos recuerda al desembarco de personas y mercancías. ¿Nos permite soñar o acaso sufrir? Bueno, depende del cristal con el que se lo mire. Lo real es que era necesario y que las vivencias se van a conocer solamente con el paso de los años. El canciller Jorge Forí dijo que se está trabajando en un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Gestiones complementarias a las negociaciones con Europa. ¿Medida real o palabrerío de campaña? ¿Escenario concreto o intención impracticable? Todo es posible a meses de las elecciones. Los más de 5 millones de pesos que se pagan por mes en sueldos en el Departamento General de Irrigación encendieron la polémica en un año en el que no convienen este tipo de destapes. Los sueldos exorbitantes, 238.000 pesos para Marinelli y de ahí para abajo, fueron rápidamente limitados por una resolución y el Ejecutivo ya presentó un proyecto para acotarlos de manera lógica. Y es que los fondos públicos se van como agua cuesta abajo, un recurso que en tiempos de sequía es sumamente necesario. Momento de seguir analizando en Cuarto Oscuro algo de la actualidad y en este caso hacemos referencia a lo que sucedió el día viernes pasado en Bruselas cuando finalmente se firmó o al menos el inicio de este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. ¿Y quién mejor para poder hablar del tema que Gabriel Fidel, que es parlamentario del Mercosur pero además es economista y politólogo? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Bueno, muchas gracias por estar aquí presente. Justamente hablando de este tema, ¿no? Este acuerdo que ha llegado como una gran sorpresa incluso para el gobierno nacional, que se ha anunciado con bombos y platillos y que ha estado en alguna conversación ya hace 20 años, ¿no? Todo un logro, estimo, desde el gobierno nacional. Usted como parte del gobierno, ¿qué cree al respecto? Esto es una enorme plataforma, una gran oportunidad que te permite el intercambio, que te permite acceder a un mercado muy grande, 500 millones de habitantes, con un poder adquisitivo muy alto, un ingreso per cápita de más de $34.000 promedio, es decir, de un mercado consumidor muy fuerte y, por supuesto, la Unión Europea es una región más rica, más dinámica, más sofisticada. Entonces, lo que nosotros tenemos es una oportunidad para preparar, o sea, tenemos para aprovechar eso, pero tenemos que prepararnos. Primero, yo creo que nos tenemos que preparar con programas de competitividad donde nosotros preparemos nuestras empresas. Obviamente hay que hacer los deberes, nosotros no podemos tener la inflación que tenemos, no de ahora, histórica. Nosotros en Argentina hace muchos años que no tenemos crédito, porque tener tasas tan altas es como no tener crédito, y hace muchos años que no tenemos crédito. Nosotros tenemos poco ahorro por la inflación, nosotros tenemos distorsiones impositivas, nosotros tenemos temas de logística y transporte a resolver. O sea, tenemos que trabajar fuerte en resolver estas cuestiones. Pero además de eso, entender cómo es la naturaleza del comercio internacional hoy, que no es, hoy ha cambiado totalmente. Mira, hoy alrededor del 70%, por ejemplo, 2/3 partes del comercio internacional son cadenas globales de valor. ¿Qué son cadenas globales de valor? Vos tenés ahí un celular con vos, ese teléfono que tenés ahí, o el auto en el que quizás viniste, o el micro que te tomaste, son hoy productos finales que tienen componentes de un montón de países. Ese teléfono puede tener componentes de muchos países, lo mismo que un automóvil. Se me compra un auto argentino. Es un auto ensamblado en Argentina con partes argentinas, pero con un montón de partes de muchos países. Entonces, hoy el comercio internacional y estas cadenas globales de valor, en parte muy explicada por las grandes empresas multinacionales que comercian entre sí, te permite a vos ubicarte en parte de esa cadena y vender, por ejemplo, no vender autos, pero por ejemplo vender chasis, vender motores, vender suspensiones. No necesariamente entonces, como materia prima, digo, como... No, entonces no solamente, a ver, está claro que nosotros podemos vender productos agrícolas con mucha competitividad, está claro que podemos vender productos agroindustriales, pero está también claro que podemos ubicarnos en esas cadenas, que también podemos vender servicios y que podemos vender un montón de cosas más, que podemos vender por ejemplo, servicios turísticos. O sea, hay muchas cosas en las que te podemos enganchar.
Yo te doy otro ejemplo. Acá en Mendoza, nosotros hoy tenemos diseñadores mendocinos que venden servicios y desde Godoy Cruz le venden, por ejemplo, etiquetas, venden diseño de etiqueta a bodegas italianas, a bodegas de Estados Unidos, a bodegas chilenas. Entonces, a lo que voy es que vos tenés el comercio tradicional tal cual lo conocemos, que creo que podemos ser muy competitivos, pero también me parece que para nuestras empresas industriales, en la medida que trabajemos seriamente, podemos también ubicarlas en otra fase del comercio y lo mismo en las empresas de servicio. Entonces, me parece, como digo, que no es que así por arte de magia tenemos comercio. Tenemos que prepararnos muy fuertemente y yo en ese sentido soy muy optimista, pero también soy muy realista de todo lo que hay que hacer. Y podría ser la conquista del desierto y cuando Harry conoció a Sally, puede ser una mezcla entre las dos. ¿Y por qué? Porque hay que ver cómo termina la película. Porque cuando Harry conoció a Sally, porque es una película cuenta una relación larga, que cuando empieza la película tiene una forma y cuando termina tiene otra esa relación. Y me parece que esto es lo que va a pasar con el acuerdo. Y la conquista del desierto la elijo porque me parece que es un tema que tiene que ver con una lucha de poder bastante desigual entre dos partes, ¿no? La Argentina o el Mercosur, y la Argentina particularmente en el Mercosur entra con una posición, me parece, más débil, y por otro lado la Unión Europea. El lado bueno de las cosas. ¿Por qué? Porque realmente esto va a ser algo positivo para todos los argentinos, para el país en su conjunto. Va a ser algo muy importante. Y creo que tiene un gran componente de la parte electoral y una jugada peligrosa. Sí, me parece un poco peligrosa, sobre todo porque tenemos que ver qué vamos a comerciar, digamos, qué sectores son los que se van a ver beneficiados dentro de la economía argentina y qué sectores son los que nos van a exportar, digamos, o qué productos van a llegar desde Europa hacia la Argentina. Es decir, si vamos a seguir exportando productos con bajo valor agregado en pos de recibir productos desde la Unión Europea con alto valor agregado, me parece que la relación que se va a establecer es bastante desigual. Se va a profundizar la desigualdad entre los bloques, ¿no? Un producto de muchos gobiernos, porque esto viene desde hace 20, 25 años, pero sobre todo reforzado con este gobierno y con el triunfo de Bolsonaro también en Brasil. Un hermano mayor y un hermano menor. Lo que sí hay que tener en cuenta es que tanto los productos nuestros que ingresen a la Unión Europea van a entrar sin impuestos y viceversa. Es decir, los productos que ellos nos vendan van a entrar sin impuestos. Luego van a ir bajando gradualmente estos impuestos. Pero es un hermano mayor por el volumen que tiene la Unión Europea comparado al Mercosur. Hoy te digo el perro y su amo. Tal vez en un año te puedo decir, bueno, padre e hijo o hermano mayor y menor, pero no creo que seamos iguales nunca. No. Acá la China, no sé si acá la Luna, es posible, va a ser un largo camino, digo, los anuncios son bárbaros y generan muchas expectativas, después cuando se ponen en marcha y se genera el proceso, bueno, ahí vamos viendo si se empiezan a cortar esos tiempos o se empiezan a dilatar, y tiene que ver también mucho con las estabilidades políticas. De acá a la China. Porque es un proceso largo. Acá tiene que entrar en los parlamentos tanto de los países europeos como en los 4 países de América del Sur, pero lo importante es que la piedra basal ya está puesta, ya empezó a regir o empezó a andar el tren.